Muy buenos días, querida familia de Dios, Iglesia Episcopal Todos los Santos en Hillsboro, Iglesia Episcopal San Michael San Miguel en Newberg, Oregon. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto domingo en Cuaresma. Y ustedes también que nos están acompañando en la oración y oran también junto con nosotros, unos por otros, alrededor del mundo. Iniciamos con el canto de entrada. Bendigamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Oremos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La colecta del día de hoy. Oremos. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre este pan
para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien contigo vive y reina, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Vamos ahora atentamente a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proclamen los redimidos del Señor, que Él lo redimió de la mano del enemigo. Él lo recogió de entre todos los países del oriente, del occidente, del norte y del sur. Algunos fueron insensatos y se rebelaron, por sus iniquidades fueron afligidos. Aborrecieron todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Que den gracias al Señor por su misericordia, y las maravillas que hace por sus hijos. Que ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras
siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este cuarto domingo de Cuaresma, seguimos en esa preparación en torno a la celebración de la Pascua del Señor. Y en el Evangelio de hoy tenemos algo particular, y para poderlo comprender, porque es la parte final de una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, y para ello les invito a leerlo completo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Allí está ese diálogo completo. Y toda esa conversación entre Jesús y Nicodemo sucedió después, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Esa es la secuencia que trae el Evangelio de Juan. Recordemos que Nicodemo fue un fariseo, fue del grupo de los fariseos, fue una persona muy influyente y parte del Sanedrín, influyente también en la parte política, un personaje de gran importancia en el tiempo de Jesús. Y el Evangelio de Juan lo menciona 3 veces a Nicodemo. La primera parte, cuando visita a Jesús para hablar con él en la noche. La segunda, cuando defiende a Jesús ante el Sanedrín, cuando Jesús fue llevado al Sanedrín. Allí las palabras de Nicodemo fue en la defensa: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído. Esta es la segunda intervención de Nicodemo en el Evangelio de Juan, en donde aparece. Y la tercera, ya cuando después de la crucifixión, junto con José de Arimatea, baja el cuerpo de Jesús de la cruz y lo llevan a sepultarlo. 3 momentos importantes en donde Juan le da un realce a Nicodemo en la presencia, en la vida de Jesús, como un discípulo oculto, como un discípulo que siguió a Jesús y creyó en Jesús, pero en lo secreto.
Veamos entonces dentro de este diálogo o conversación de Jesús con Nicodemo, tres frases importantes de ese diálogo para poder analizar y comprender esta lectura del día de hoy, especialmente el Evangelio. La primera es: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Podemos apreciar que en el Evangelio Jesús evoca la primera lectura de hoy de Números. Cómo el pueblo de Dios, ellos tienen muerte por picadura de serpiente, clama a Moisés para una solución de parte de Dios, y ya escucharon el relato. Al poner una serpiente de bronce en un estandarte, toda la gente que pudiese mirar sería curados. Eso fue lo que nos relata el libro de Números. Pero algo interesante, en ningún momento dice que Dios mandó a matar o a eliminar las serpientes, pero sí por medio de la serpiente va en esta imagen a traerles salud a la gente que haya sido mordida. Es lo que Jesús se va a tomar, se va a apropiar, porque Él luego va a ser levantado en cruz como el único camino de salvación, de redención y perdón de nuestros pecados ante el Padre Celestial. Ahí está la grandeza, la conexión entre esa lectura de Números, en lo que ha sucedido en el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, y Jesús es el camino de bendición y de salvación, en donde dio su muerte en cuerpo y sangre a favor nuestro. Así como el pueblo de Dios miraba fijamente, levantaba su mirada a esa serpiente de bronce y esperaban ser curados, así también en nuestra fe nosotros levantamos nuestra mirada en aquel que murió en la cruz para salvación y remedio nuestro. Hace un año que inició esta pandemia de COVID-19, ha quitado vidas, ha hecho sufrir en medio de la tristeza y el dolor, la ausencia de muchas personas porque han fallecido. Hay mucha situación en medio de todo, con tristeza y dolor en medio de esta pandemia. Y ya, gracias a Dios, hay una vacuna, porque la fe y la ciencia se han unido. Al igual que el pueblo de Dios en la primera lectura clama a Dios y ve allí en la serpiente un signo, un símbolo para ser curados, así también podríamos decir que en medio de nuestra oración a Dios, Dios se ha valido de la ciencia, de la medicina, de la humanidad que trabaja y que tiene ese don para poder lograr una vacuna. La fe y la ciencia se han unido. La fe porque el pueblo de Dios clama también a Dios y mira a Dios, eleva su mirada a Dios para buscar una solución en medio de esta pandemia, y se ha logrado, gracias a Él, una vacuna hoy en día, pero también gracias a la sabiduría que ha dejado en muchos hijas e hijos de Dios y que están laborando en la ciencia, en la medicina. Y allí podemos apreciar que el símbolo de la medicina, ¿cuál es? La serpiente. Interesante ese dato. Gracias Señor por escucharnos atender, porque nuestra mirada sigue fija en ti. Gracias a tu Hijo Jesucristo, que nos ha traído salud y remedio. Y vamos ahora a ver la siguiente frase que Jesús le dijo a Nicodemo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Bien sabemos que la historia del pueblo de Dios siempre fue, a pesar que Dios le ayudó a liberarlo de Egipto, siempre fue un pueblo desagradecido. Siempre fue un pueblo que no se acordó ni se acordaba de lo que Dios había hecho, y por eso caía fácilmente en la infidelidad o en adorar a otros ídolos, supuestos dioses. Y allí entonces cada cual era quien se buscaba sus
dificultades, porque no seguían realmente el camino que Dios les había indicado por medio de Moisés ni los profetas. Pero a pesar de ello, Dios de ninguna manera castigó, maltrató a su pueblo, porque hoy en la carta de San Pablo lo dice bien claro: todo Dios lo ha hecho y lo hizo por su infinita misericordia, ayudando y socorriendo al pueblo. Y esa gran misericordia de Dios lo llevó al extremo, en enviar a su Hijo Jesucristo para redención y salvación. Y el camino para llegar a esa salvación y redención fue Jesús tomar su cruz, la cruz que lo llevó a esa muerte dolorosa. Así que Dios siempre ha sido y será, y de acuerdo como Jesús lo presentó, y San Pablo hoy en la segunda lectura, un Dios misericordioso. Quitémonos esa imagen o esas ideas de que Dios está castigando y castiga al pueblo. No. En Jesús, quien presentó la mejor imagen y el mejor sentir de un Dios Padre, Él siempre lo presentó como un Dios amoroso, un Dios misericordioso que está pronto a socorrer, que está pronto a levantar. Así que no le echemos todo el agua sucia a Dios, y si nos pasa algo a nosotros, es porque nosotros mismos buscamos lo que merecemos. Más bien digamos a Dios que nos dé sabiduría para no caer en más fallas, en más errores que después lamentamos. Y la tercera frase que Jesús le dijo a Nicodemo: los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz. Si usted quiere conocer más, puede ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 9, en donde está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y que esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Jesús se apropia en torno, en esta conversación con Nicodemo, que él es la luz que ha venido a alumbrar, y que Jesús sabe que Nicodemo es un hombre que siempre es amante de la verdad, es un hombre bueno, y en el fondo Jesús quiere que Nicodemo descubra estas palabras en él para que vea en Jesús la luz que ha llegado. Y por eso Jesús le hace bien la diferencia entre lo que es realmente vivir en la verdad y lo que es realmente vivir en la luz. Jesús identifica la oscuridad con la mentira o hipocresía, y la luz con la verdad o sinceridad. Permitamos en este cuarto domingo, digámosle a Jesús que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ayude a encontrar realmente esa luz que necesitamos en este momento de nuestra vida, para salir de aquella oscuridad que no nos deja ser felices, que no nos deja vivir en paz y que muchas veces no nos deja hacer el bien al prójimo, amar al prójimo o a perdonar a aquellos que nos ofenden diariamente o continuamente y que le llamamos nuestros enemigos. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia de Jesús. Así que hay muchos Nicodemos en este mundo que quieren conocer más acerca de la verdad, que quieren conocer más sobre un buen camino. Ya Jesús se ha presentado al Nicodemo de este Evangelio de San Juan. Ahora usted y yo somos los nuevos Nicodemos que queremos encontrarnos en esa luz de Jesús, que queremos encontrarnos en el amor y la verdad de Jesús, pero necesitamos demostrarlo aquí en la tierra. Así que para vivir una plena cuaresma en torno a la gran celebración de la Pascua del Señor, hay que ser sinceros con nosotros mismos y saber y descubrir que hay oscuridades internas en nuestra vida que no nos dejan ser felices,
pero que el único que nos puede ayudar si nos acercamos así como se acercó Nicodemo es Jesucristo, el camino, la verdad y la luz. Amén. Y ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a la oración de los fieles. Oración de los fieles. Dirigamos nuestras plegarias a Dios nuestro Señor, por nuestro primado Maico, nuestra obispa Diana, el clero, y por todo el pueblo santo de Dios, por cuanto aman a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones. Y todos seamos uno, como tú, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Por los que aún no creen y por los que han perdido la fe, para que reciban la luz del Evangelio. Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el cuidado debido de las riquezas de la creación. Para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre. Por esta congregación, por los presentes y los ausentes. Para que nos libre de la dureza de corazón y manifestemos tu gloria en todo lo que hagamos. Por nuestros enemigos y por cuantos nos desean el mal. Y por aquellos a quienes hemos ofendido o agraviado. Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones. Por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud. Por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y por la gracia del Espíritu Santo para enmendar nuestras vidas. Y también presentamos a Dios sus oraciones personales, sus oraciones en familia. Y le rogamos a Dios Padre Jesucristo que atienda estas súplicas, estas necesidades y ante todo que siempre nos dé un corazón agradecido. Gracias Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pidamos perdón a Dios por los pecados cometidos contra Él y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz para ustedes, familia. La paz. La paz en su corazón. La paz en su espíritu y mente. La paz en su hogar. La paz donde usted esté trabajando. Y que seamos instrumento de paz aquí en la tierra, de parte y en nombre de Jesucristo, para glorificar a Dios Padre por ello. Vamos ahora a agradecer su ayuda económica a nuestras iglesias, que también se cumple compromisos aquí en la tierra. Y damos gracias a Dios por su ayuda en promesa, en ofrenda. Todo es tuyo,
oh Señor, y de lo que es tuyo, oh Señor, te damos. Y oremos como Jesús enseñó a orar a los apóstoles, y la iglesia continúa orando, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y que Dios les bendiga y les proteja en su nombre una semana más y todo el tiempo de su vida y de nuestra vida aquí en la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amén. Sigamos sirviendo en nombre de Dios para su gloria aquí en la tierra. Digamos, demos gracias a Dios.